Hola, hola. Bueno, la ayudante que nos toca hoy es para ver ejercicios sobre el control 2 y sobre el resto de la materia que me queda por ver. Los contenidos que me quedan por ver son el plano tangente, la función inversa y la función implícita. ¿Ya? Así que vamos a ver ejercicios de esos tres tipos para el control del viernes. Y ya, pues. Tenemos este problema que dice, demuestra que el producto de los interceptos con los ejes X, Y y Z de cualquier plano tangente a la superficie X, Y, Z igual a 1 es constante y determine el valor de dicha constante. Ya, entonces, ¿cómo empezamos con este ejercicio? Vamos primero a calcular el plano tangente, aquí pero dice para cualquier plano tangente a la superficie X, Y, Z igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el plano tangente para cualquier punto dentro de esa superficie. ¿Ya? En la ecuación del plano tangente, aquí en la fórmula, tenemos que calcular el gradiente en un punto y hacerle producto punto con las coordenadas menos el punto deseado. Entonces eso igualarlo a cero. ¿Ya? Nuestro punto deseado sería cualquier punto dentro de la superficie. ¿Ya? Entonces, sea x sub 0, y sub 0, z sub 0 pertenecientes a la superficie x y z igual 1. Vamos a dejar eso claro. Los x sub 0 y sub 0 y z sub 0 son pertenecientes a la superficie x y z igual a 1. ¿Ya? Entonces, sea además f de x, y z igual a nuestra superficie, que sería x, y, z menos 1. ¿Ya? Transformamos la superficie en una función de tres variables. ¿Ya? Simplemente despejamos todo igual a 0 en la parte de acá arriba. Y nos queda x, y z menos 1. ¿Ya? Su gradiente, el gradiente de f va a ser primero el vector de todas sus derivadas parciales de primera orden. ¿Ya? Entonces, la primera componente del gradiente sería la derivada respecto a x. ¿Ya? Derivamos respecto a x, nos quedaría y z, que serían constantes. Y z. El 1, como es una constante, si derivamos, quedan 0, entonces se omite. Ya. Entonces luego derivamos respecto a y, ¿ya? Nos quedan x y z. Y en la tercera componente derivamos respecto a z. Nos quedarían x e y. ¿Ya? Y este sería el gradiente de la función. Luego, el gradiente en el gradiente en cualquier punto perteneciente a la superficie es el gradiente de f evaluado en las coordenadas dentro de la superficie. ¿Ya? Entonces simplemente lo evaluamos. Nos queda en iz 0, x sub 0, z sub 0, x sub 0 y sub 0. ¿Ya? Entonces aquí nos queda el gradiente evaluado dentro de la superficie, para cualquier punto dentro de la superficie. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esto. Nos faltaría esto y completar. ¿Ya? Entonces, el plano tangente a cualquier
punto perteneciente a la superficie es, y aquí completamos la fórmula. Primero va el gradiente evaluado en el punto, entonces nos queda en y sub 0, z sub 0, coma, x sub 0, z sub 0, x sub 0 y sub 0. Con las coordenadas, que sería x y z, menos nuestro punto, que sería cualquier punto dentro de perteneciente a la superficie. Entonces nos quedaría x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Ya, cerramos y esto es igual a 0. Desarrollando, esto nos quedaría en y sub 0, z sub 0 por x menos x sub 0 más x sub 0, z sub 0 por y menos y sub 0 más x sub 0 y sub 0 por z menos z sub 0. Eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, me quedé sin espacio acá. Me voy para acá arriba. Desarrollando, nos queda en y sub 0, z sub 0, x menos y sub 0, z sub 0, x sub 0. Como no tengo espacio para el lado, voy a seguir para abajo. Más x sub 0, z sub 0 y menos x sub 0, z sub 0 y sub 0. Más x sub 0 y sub 0 z menos x sub 0 y sub 0 z sub 0. Entonces es igual a 0. ¿Ya? Aquí solo multipliqué las constantes adentro de estas restas. ¿Y qué podemos encontrar acá? Factores comunes. Este y este. ¿Ya? Entonces, continuando, tenemos y sub 0, z sub 0, x más x sub 0, z sub 0 y más x sub 0 y sub 0 z menos 3 x sub 0 y sub 0 z sub 0. Uy, me quedó feo. Es igual a 0. ¿Ya? Esto es una constante, así que la podemos pasar para el otro lado. Nos quedaría en sub 0, z sub 0, x más x sub 0, z sub 0 y más x es igual a 3 x sub 0 y sub 0 z sub 0. Nos queda en eso la ecuación del programa tangente para cualquier punto perteneciente a la superficie. ¿Ya? Ok, entonces acá voy a hacer una observación que, como sabemos que está dentro de la superficie nos dice que se tiene que cumplir esto. X por y por z, la multiplicación de esas tres variables nos tiene que dar igual a 1. ¿Ya? Y acá en el plano tangente tenemos x sub 0, y sub 0, z sub 0, que serían las variables x y z en el punto. Entonces esta multiplicación nos tiene que dar igual a 1. ¿Ya? Entonces, como es 3 por 1, simplemente vamos a eliminarlo. Nos queda igual a 3. Perfecto. Ahora continuando nos dice, demuestre que el producto de los interceptos en los ejes X y Z de cualquier plano tangente de superficie es constante. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer el producto de los interceptos de los ejes. ¿Ya?
Voy a continuar por aquí abajo. Entonces vamos a ver el intercepto del eje X, que se da cuando y z son igual a cero. Entonces, evaluando en el plano tangente, nos queda en y sub 0, z sub 0, x más 0 es igual a 3. Esto nos queda teniendo x es igual a 3 partido en y sub 0, z sub 0. ¿Ya? Si hacemos para los otros demás ejes, el y el z, es exactamente lo mismo. Las demás variables se van a 0 y reemplazamos. Entonces podemos decir análogamente para el intercepto y z, nos queda que y es igual a 3 partido en lo que acompaña y, que sería x sub 0, z sub 0. Y z nos queda en 3 partido en lo que acompaña z, que sería x sub 0 y sub 0. ¿Ok? Ahora tenemos que probar. Nos dice que el producto de los interceptos es constante y ver el valor de dicha constante. Entonces, el producto de los interceptos es 3 partido en y sub 0 z sub 0 por 3 partido en x sub 0 z sub 0 por 3 x sub 0 y sub 0. Que esto es igual a 3 al cubo partido en, aquí tenemos x sub 0 por x sub 0, y sub 0 por y sub 0, z sub 0 por z sub 0. Entonces nos quedaría en x sub 0, y sub 0, z sub 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque se multiplican cada uno a sí mismo. ¿Ok? Habíamos dicho que x por y por z pertenecientes a la superficie nos tiene que dar 1. Entonces esto nos queda en 27 partido en 1 al cuadrado, que es igual a 27. Y esta es nuestra constante. Entonces ahí estaríamos respondiendo a la pregunta. ¿El producto de los interceptos de cualquier plano tangente de la superficie es constante? Sí, el producto es constante. Y el valor de dicha constante es 27. ¿Ya? Entonces es nuestra constante al producto de los interceptos de cualquier plano tangente a x y z igual a 1. Estaría bien respondido. Y con eso estaríamos con el ejercicio 1. Ok, entonces vamos con el segundo problema, que se trata de función inversa. Licencia f de x, eso de y, con x mayor a 0. La primera parte nos dice, considera el sistema uv igual a f de x y despeje x a y para encontrar la función inversa respecto de u y v. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos dice que el vector u, v, uy, ¿por qué va tan pego?
es igual a f de xy. Pero f de xy es también todo esto, todo eso. Bien, entonces vamos a despejar x e y de este sistema. Entonces, según esto, tenemos que u es igual a eso y v es igual a al cotangente de y partido en x. ¿Ya? Pero aquí, por propiedad, podemos decir que la tangente de v es igual a y partido en x. ¿Ya? Y de aquí podemos pasar el x al otro lado y tendremos perdón, que y es igual a tangente de v por x. ¿Sí? Este DPG no nos sirve porque tenemos que aquí que y depende de x, que es una de las variables originales. Entonces tenemos que dejar y e x despejados en términos de las nuevas variables que serían u y v. ¿Ya? Entonces, pero ya tenemos algo, tenemos que y es igual a todo esto, lo cual podemos reemplazarlo en u. ¿Ok? De u tenemos que si elevamos todo al cuadrado nos queda que u al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, pero y es tangente de v por x. Entonces vamos a poner tan de v por x al cuadrado. Y esto es igual a x cuadrado más x cuadrado tangente cuadrado de u. ¿Sí? Vamos a factorizar por x. Nos quedaría en x cuadrado por 1 más tangente de v, tangente cuadrado de v. Y por propiedad, sabemos que 1 más tangente cuadrado de algo es igual a secante cuadrado de ese algo. ¿Ya? Y tenemos que u cuadrado es igual a todo eso. Entonces, u cuadrado es igual a x cuadrado secante cuadrado de v. Ok, vamos a despejar x de esta ecuación. Tenemos que x cuadrado, vamos a pasar el secante cuadrado hacia el otro lado dividiendo, pero antes de hacer eso vamos a escribir que es igual a x cuadrado 1 partido en coseno cuadrado de v, ¿sí? Porque secante es 1 partido en coseno. Como vamos a pasar el 1 partido en coseno dividiendo, al final nos va a quedar multiplicando. Entonces, x cuadrado es igual a u cuadrado coseno cuadrado de v, ¿sí? Y entonces vamos a aplicar la raíz. Nos queda que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de u por el valor absoluto de coseno de v. ¿Ya? Y aquí como estos valores absolutos son feos, podemos quitarlos. ¿Cómo? Veamos, po. Entonces en el enunciado nos dicen que x es mayor a 0. ¿Ya? Entonces como sabemos que es mayor a 0, simplemente podemos escribirlo como x. Luego u decimos que es igual a una raíz. Entonces esto sí o sí hace que u sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces podemos escribir simplemente u y coseno de v. V dijimos que arco tangente de algo y el arco tangente va desde menos pi medios hasta pi medios. Lo escribo acá abajo, sí, pi medios. Pi medios. Y coseno dentro de esos intervalos es positivo.
¿sí? Que no lo puedo dibujar, es como así. Recuerden que coseno en base en 1 parte hasta pi medios, luego hasta menos pi medios, baja, y ahí cruza, ¿sí? Entonces es positivo entre medio de este intervalo. Luego acá sigue, y va así, ¿ya? Entonces, coseno dentro de ese intervalo siempre es positivo, entonces podemos escribirlo como simplemente coseno de u. ¿Mm? Y aquí tenemos x despejado en términos de u y v. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos escribir ese x a nuestro y que teníamos escrito antes. Entonces esto implica que y es igual a tangente de v por todo eso que es u coseno de v. Y tangente se puede reescribir como seno de v partido en coseno de v por u coseno de v. Y este coseno de v con este coseno de v se van. Nos queda que es igual a seno de v por u. Entonces esto es igual a i. Y tenemos despejado i. ¿Bien? Perfecto. Despejamos x e y. Ahora nos falta encontrar la función inversa. Eh, entonces tenemos que nuestra función inversa, factores de u y v, es igual a xy es igual a eso. Entonces nos queda x es igual a u coseno de v, coma, y es igual a, lo habíamos escrito acá, u seno de v. Bien, ya tendríamos nuestra función inversa. Luego, para el apartado B, nos dice encuentre d, que d es el jacobiano. Jacobiano de la función inversa evaluado en 2 pi tercios, directamente de la función inversa calculada en A. ¿Ok? Directamente de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el jacobiano de esta función. Después la vamos a evaluar en el punto y ver cuánto nos da. ¿Bien? Entonces, el jacobiano de f menos 1 u y v es igual a... Ya. Entonces, la primera componente vamos a derivar la primera componente, que sería x, y respecto a la primera variable, respecto a u. Entonces, si derivamos esto respecto a u, nos queda en coseno de v. Luego, en la segunda columna, tenemos lo mismo, pero derivado respecto a la otra variable, que sería v. ¿Ya? Entonces, nos queda u como constante por la derivada de coseno de v. La derivada de coseno es menos seno de v. ¿Sí? Y para la segunda fila es lo mismo, pero con la otra componente de nuestra función. Entonces tenemos u seno de v. Derivado respecto a u, nos queda en seno de v. Luego esto derivado respecto a v, nos queda en u como constante por la derivada de seno de v es coseno de v. Bien. Y así nos queda nuestra matriz. Luego, vamos a seguir acá. Evaluando en 2, pi tercios, nos queda que la matriz jacobiana evaluada en 2, pi tercios es igual a... Y aquí simplemente rellenamos con los valores. Coseno de pi tercios menos 2 por
seno de pi tercios, seno de pi tercios por 2 coseno de pi tercios. Bien, entonces, ¿cómo podremos saber coseno y seno de pi tercios? Vamos a aplicar la típica. Aquí tenemos 1, 2 y 3. 3, 2, 1. 2 sobre 2. Y se le aplica raíz. Esto es seno, esto es coseno. Para 30 grados, 45 grados y 60 grados. ¿Ya? Sabemos que pi es igual a 180 grados. Entonces pi tercios es igual a 180 dividido en 3, que es 60. ¿Mm? Entonces, igualando nos queda coseno de pi tercios, o sea, coseno de 60, nos queda en 1/2. Luego seno de pi tercios, que en seno de 60 nos queda en raíz de 3 partido en 2. Luego tenemos menos 2 por seno de pi tercios, que es raíz de 3 partido en 2. Estos dos se nos van. Luego tenemos 2 por coseno de pi tercios, que es 1/2. Estos se nos van. Entonces nos queda en 1/2 raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 y 1. Y eso es lo que nos piden en el apartado B. Escribir B. ¿Qué voy a escribir? Ya. Entonces encuentre el jacobiano, evalúan eso directamente. Eso nos dio, ¿no? Entonces, el jacobiano evaluado en 2 pi tercios es igual a esta matriz. Y ese es nuestro resultado. Ok, entonces para el apartado C nos piden encuentre lo mismo a partir de f aplicando el teorema de la función inversa. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Nos dicen que el jacobiano de una función inversa evaluado en un punto es igual a, primero escribimos el jacobiano de nuestra función, evaluado en la función inversa evaluada en un punto, y todo eso inverso, ¿sí? Es el jacobiano invertido, evaluado en la función inversa evaluada en un punto, ¿sí? Es muy raro, pero si siguen, si siguen esto, difícil perderse, ¿sí? Entonces, esto ya lo calculamos antes, nos dio la matriz de antes, que es 1/2 menos raíz de 3 raíz de 3 medios, 1. A esto tenemos que llegar a partir de lo que tenemos en la derecha. ¿Ok? ¿Qué tenemos a la derecha? Primero tenemos la función evaluada en un punto, ¿sí? ¿Qué punto? El que nos dieron, que es 2 pi tercios. ¿Ya? Entonces si evaluamos nuestra función inversa, que es u coseno de v, u seno de v. Si evaluamos en 2 pi tercios, nos da 2 por coseno de pi tercios, 2 por seno
de pi tercios. ¿Ya? Esto es igual a coseno de pi tercios es 1/2. Entonces nos queda 2 por 1/2, coma 2 por el seno de pi tercios es raíz de 3/2. Eh, los dos se nos van, entonces nos da que es 1, raíz de 3. Eso es la función inversa evaluada en el punto. ¿Ya? ¿Qué nos toca ahora? El jacobiano de la función original. ¿Ya? Tenemos que calcular el jacobiano de la función original y luego evaluarlo en lo que acabamos de calcular, 1 raíz de 3. ¿Ya? Entonces el jacobiano de la función original, xy, es igual a ¿dónde tengo? Voy a escribir aquí abajo la función original. F de xy es igual a ya, raíz x cuadrado más y cuadrado como arctan y partido en x. Ya. Entonces, d de f es igual. La primera componente derivada respecto a x. ¿Ya? Am, Esto deberían hacer regla de la cadena, pero yo tengo las cosas ya evaluadas aquí. Tenemos x partido en x cuadrado más y cuadrado, para hacerla más corta. Y respecto a ahí nos queda en y partido en x cuadrado más y cuadrado. Sí. Y para la segunda fila, hay que derivar esta segunda cosa respecto a x, luego respecto a y. ¿Ya? Aplicando las reglas trigonométricas de derivación. Pero yo tengo las cosas anotadas por aquí. Les debería dar esto. Aquí x partido en cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Les debería quedar esa matriz. ¿Ya? Luego, evaluada en el punto, que sería f menos 1 en el punto, que es igual a 1, raíz de 3, que habíamos calculado aquí antes arriba. Nos queda en la matriz 1 partido en raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Aquí tenemos raíz de 3 en 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Acá tenemos menos raíz de 3 partido en 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y acá tenemos 1 partido en 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y esto es igual a... El denominador de acá nos queda en 1 más 3, 4, raíz de 4 es 2. Nos queda en 1/2. Y acá nos queda en raíz de 3 partido en 2. Que 1 más 3, 4 raíz de 4 es 2. Luego acá nos queda en menos raíz de 3 partido en 4. No tiene la raíz. Y aquí nos queda en 1 partido en 4. Nos da eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto es el jacobiano de la función original evaluado en la función inversa en el punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta al final? Invertir esta matriz. ¿Ya? Entonces, finalmente, la matriz inversa del jacobiano de la función original evaluada en la función inversa en el punto
a ser igual a, primero sacamos el determinante de esta matriz. El determinante es igual a un medio por un cuarto menos raíz de 3 medios por menos raíz de 3 cuartos. Esto es igual a un octavo más 3 partido en 8. Esto es igual a 4 octavos, que es igual a un medio, ¿ya? El determinante es un medio. Entonces, si recuerdan, sea A igual a A, B, C, D, A invertido es igual a D, A menos B menos C, partida en determinante de A. Ya, vamos a hacer eso mismo. Entonces nos queda, dado vuelta el D y el A, nos queda un cuarto, un medio, y las otras por menos uno. Listo. Y todo esto dividido por el determinante que es un medio. O sea, multiplicar por 2. Esto nos queda en 2 cuartos menos raíz de 3 medios por 2. Raíz de 3 cuartos por 2 y un medio por 2. Estos dos se nos van, estos dos se nos van. Ese 2 cuartos es un medio. Raíz de 3. Este raíz de 3, este 2 y 4 se nos va a un 2. Raíz de 3 medios. Y esto nos queda en 1. Quedamos en eso. Y eso es igual a lo que nos dio en el ítem pasado, ¿no? Por eso sabemos que está bien. Y esto es igual a eso. ¿Sí? El Jacobiano de la función inversa en el punto. Y eso. Hicimos todo el procedimiento, ¿ya? La única cosa tediosa es derivar esas cosas, pero además de eso es muy mecanizable seguir todos estos pasos. Seguir esta fórmula de oro. Esa es la fórmula del teorema de la función inversa. ¿Sí? Si hacen eso, van a triunfar. Ya, este otro ejercicio de función inversa, eh, otro tipo de ejercicio. Entonces nos piden demostrar que la función f, eh, demostrar que es invertible localmente en todo punto de r cuadrado y calcular la jacobiana de la inversa, ¿ya? Similar a la anterior, ¿ya? Entonces, primero tenemos que calcular el jacobiano de la función, que es básicamente esto, ¿sí? Entonces primero derivamos la primera componente respecto a x, nos queda en 2 e a la 2x por coseno de 3i. Luego derivamos respecto a y. Entonces nos queda a la 2x. La derivada de coseno es menos seno de 3i. La derivada de lo de adentro es por 3. ¿Sí? Y luego la segunda componente derivamos por x. Tenemos 2 a la 2x
seno de 3i. Y luego derivamos respecto a y. Nos queda e a la 2x. La derivada de seno es coseno. Coseno de 3i por la derivada de lo de adentro, que es por 3. Bien. Entonces, nos dice demostrar que la función es invertible localmente en todo punto de r cuadrado. ¿Qué necesitamos saber para saber si una función es invertible localmente en un punto? Es calcular su determinante. ¿Ok? Y el determinante tiene que ser distinto a cero en el punto evaluado. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el determinante del jacobiano. ¿Sí? Entonces multiplicamos inverso, nos quedan 2 e a la 2x coseno de 3i por 3 e a la 2x coseno de 3i menos el multiplicado inverso, menos 3 e a la 2x seno de 3i por 2 e a la 2x seno de 3i. ¿Ya? Esto es igual a 2 por 3 es 6 e. Se suman 2x más 2x es 4x y los cosenos nos quedan coseno cuadrado de 3i. Esta multiplicación nos va a quedar en negativo, entonces negativo por negativo, positivo. 3 por 2 es 6. Los e a la 2x nos quedan en e a la 4x y los senos se multiplican y quedan en seno cuadrado de 3i. ¿Ya? Aquí podemos factorizar 6e a la 4x por coseno cuadrado de 3i más seno cuadrado de 3i. Y esto se nos convierte al tiro en 1. Entonces nos queda que es igual a 6 por e a la 4x. ¿Ya? Esto es el determinante, ¿ya? Entonces nos pide demostrar si es invertible localmente en todo punto de R cuadrado. Entonces nuestro determinante tiene que ser distinto de 0 para cualquier punto de R cuadrado. ¿Ok? Como es e a la 4x, un exponencial siempre va a ser eh, positivo. ¿Sí? Nunca se nos va a ir a 0. ¿Ya? Porque tenemos la variable en el exponente. Entonces, para cualquier valor de x y de y, esto siempre va a ser distinto de 0. Entonces decimos que esto es distinto de 0 para todo x y perteneciente a los reales al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por esto, como el determinante de f, x y, uy, es distinto de 0 para todo x y perteneciente al r cuadrado, f es invertible localmente en todo punto de R cuadrado. Bien, y estamos con lo primero que nos piden. ¿Qué nos piden después? Calcular la jacobiana de la inversa. ¿Ya? Entonces, el jacobiano de la inversa, o sea, esto. ¿Sí? Aquí vamos a ocupar el teorema de la función inversa, nuevamente, que nos dice que esto, evaluado en un punto cualquiera, es igual a df evaluado en f-1 en el punto, todo eso invertido. ¿Sí?
Ok, entonces tenemos que u y v es igual a f de x y, o sea, que es igual a e a la 2x coseno de 3y, coma e a la 2x seno de 3y. ¿Sí? Voy a hacer una hoja más acá. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? El df, en este caso no nos están pidiendo ningún punto, entonces lo dejamos así, ¿ya? Pero como este jacobiano está en u y v, aquí la f tiene que quedar evaluada en u y v, ¿ya? Es importante, porque la f inversa está en u y v, ¿ya? Entonces, de antes teníamos que el jacobiano eh, es 2e a la 2x coseno de 3y menos e a la 2x seno de 3y por 3. 2e a la 2x seno de 3y e a la 2x coseno de 3y por 3. Y esto lo que vamos a hacer es invertirlo y dejarlo en términos de u y v, ¿ya? Entonces, sabemos que el determinante es este, por lo que ahí no tenemos que calcularlo, ¿no? Lo que vamos a hacer es d de f inverso es, vamos a dar vuelta a la primera diagonal, e a la 3, e a la 2x coseno de 3y. Y aquí abajo vamos a poner 2e a la 2x coseno de 3. Y la otra diagonal la multiplicamos por menos 1. Nos queda en 3e a la 2x seno de 3y. Este en menos 2e a la 2x seno de 3, ¿ya? Dividido en el determinante que nos dio 6e a la 4x. ¿Sí? Ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí primero, antes de dividir, es dejarlo en términos de u y v, ¿ya? Todo esto es u y todo esto es v, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, eso es u. Entonces nos queda que es igual a 3u. El, el exponencial por el seno es v, entonces nos queda 3v. Acá el seno es menos 2v y acá es 2. El del coseno es u. Tiene 6e a la 4x, ¿ya? Aún no está completo porque tenemos un término en x y tenemos que dejarlo en términos de la otra variable, o sea, u y v, ¿ya? Entonces tenemos que reescribir 6e a la 4x en términos de u y v, ¿ya? U y v están en coseno y seno, ¿ya? Entonces podríamos aplicar la propiedad del coseno cuadrado y seno cuadrado para eliminarlos, ¿ya? Si hacemos eso tendríamos que u cuadrado más v cuadrado es igual a, eh, no lo puedo, bueno, nos queda e a la 2x al cuadrado
coseno cuadrado de 3i más e a la 2x al cuadrado seno al cuadrado de 3i. Esto es igual a e a la 4x por coseno al cuadrado 3i más seno cuadrado de 3i. Esto es 1 y nos queda que un cuadrado más v cuadrado es e a la 4x, ¿ya? Pero queremos 6 por e a la 4x. Entonces si multiplicamos ambos lados por 6, nos queda que 6 por todo eso es igual a 6 e a la 4x. Y aquí tenemos el 6 a la, e a la 4x en términos de u y v. Entonces esto es igual a 3u, 3v menos 2v, 2u dividido en 6 por u cuadrado más v cuadrado. ¿Mm? Y así nos quedaría nuestra matriz de la inversa, el jacobiano de la inversa. Esto sería ese, el jacobiano de la inversa. ¿Ya? Y ahí estaríamos con este ejercicio. Importante de la parte 1, para demostrar que es invertir localmente en un punto. Resumen es que el determinante sea distinto de 0 en el punto. Y para la segunda parte es utilizar de nuevo el teorema de la función inversa. Este. Y eso. Ahora iríamos con el ejercicio de función implícita. Ya, finalmente tenemos este ejercicio de teorema de función implícita. Nos dice demostrar que la superficie tal se define de manera implícita una función z que es igual a z dependiente de x e y en el punto tal y calcular el gradiente de z. ¿Ya? Entonces, los pasos para este tipo de ejercicio son 1. Definimos una función f de x y z como el despeje de la superficie que nos dan, sería x y z menos e a la z. ¿Ya? Luego verificamos que P pertenece a la superficie. ¿Ya? Entonces F evaluado en P es igual a e al cuadrado por I, que es un medio, por Z, que es 2, menos e a la Z, que es 2. Esto es, se nos van los dos y nos queda e al cuadrado menos al cuadrado, que es 0. ¿Ya? Cuando nos da 0 es porque el punto pertenece a nuestra función, ¿ya? O sea, a la superficie. ¿Ya? Luego, ¿qué debemos hacer? Es calcular el gradiente de f, ¿ya? X y z, que es igual a, derivando respecto a x, nos queda en y z, derivando respecto a y nos queda en x, z, derivando respecto a z nos queda en x y menos e a la z, ¿sí? Luego, eh, vemos que f pertenece a la clase C1, ya que todas sus derivadas parciales de primer orden son continuas. Entonces podemos decir que es diferenciable en P, ¿sí? Eso es lo que se debe cumplir. Es diferenciable en P.
Ok. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Similar a la función inversa, para ver si es invertible, tenemos que calcular la derivada de f respecto a qué, a z. Nos piden si es implícita respecto a z. Entonces tenemos la derivada de f respecto de z en nuestro punto. Eso es igual a xy menos e a la z evaluada en p es igual a e al cuadrado por un medio menos e elevado a z, que es 2. Esto es esto. E, eh, e cuadrado medios menos e es igual a menos e cuadrado medios. ¿Ya? Y esto es distinto de cero. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que comprar. Que la derivada de f respecto a la variable z, que es la que va a ser nuestra nueva función implícita, z, es la que buscamos, en el punto tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? Si es distinto de cero, entonces podemos decir por teorema de la función implícita, es posible despejar a z como función de x e y alrededor de p. Y ¿qué cumple z? Z en e como un medio, que es el x y el y de nuestro punto, debe ser, ¿cuánto? La variable z de nuestro punto, o sea, 2. ¿Sí? Eso, ¿ya? Eso para este tipo de ejercicios. ¿Ya? Luego, para la segunda parte nos pide calcular el gradiente de z en el punto e, 2, un medio. ¿Ya? Z depende de x e y. ¿Ya? Entonces el gradiente de z es igual a la derivada de z respecto de x, como a la derivada z respecto de y. ¿Sí? Ese es nuestro gradiente. Ahora, ¿cómo podemos saber estas derivadas? ¿Ya? Con la formulita. ¿Ya? Primero queremos saber la derivada de z respecto de x. ¿Ya? Esto va a ser igual a menos, hacemos un palito de fracción grande. ¿Ya? En la parte del denominador ponemos la derivada de f respecto a z. ¿Ya? Nuestra función, lo que hicimos antes. ¿Ya? Para saber si es despejar, para saber si es posible despejar z de la superficie. Y arriba, ¿qué ponemos? Derivada de f respecto a qué? Respecto a x. ¿Ya? Y eso sería básicamente. En pocas palabras, el z va para acá abajo y el x va para aquí arriba. ¿Sí? Y siempre derivado de la función f. ¿Ya? Entonces, esto nos queda en menos. La derivada de f respecto a z ya la habíamos calculado
y la derivada de f respecto a x también está en el gradiente. Entonces la vamos a reemplazar directamente acá. Quería en iz y abajo xy menos e a la z. Ahí nos queda. Ahora para la derivada de z respecto a y, nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Menos, ahora palito. Derivada de f respecto a z que va acá abajo. Acá arriba, derivada de f respecto a qué? A la y que va aquí arriba. ¿Sí? Entonces la derivada de y nos queda en x, xz y acá abajo nos queda igual xy menos e a la z. ¿Ya? Entonces, el gradiente de z es igual a menos iz partido en xy menos e a la z, coma, menos xz partido en xy menos e a la z. ¿Ya? Pero ahora nos están pidiendo que evaluemos en el punto e al cuadrado un medio. ¿Ya? Evaluamos en e al cuadrado un medio. Esto es igual a menos un medio por z. ¿Ya? ¿Qué pasa con z? Dijimos aquí que cuando z se evalúa en e cuadrado y un medio, nos debe dar 2 por el punto. Aquí, cuando x es e a la 2 y un medio, z debe ser 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando evaluamos en e al cuadrado y un medio? Z debe comportarse como un 2. Entonces ponemos 2. Uy. Luego, tenemos por un medio menos e al cuadrado, coma. Puse el menos, sí. Menos x que es e al cuadrado por z que es 2. Acá lo mismo. ¿Ya? Entonces, antes dijimos que e al cuadrado medios menos e al cuadrado nos queda en menos e al cuadrado medios. Este 2 que saco aquí queda en menos e cuadrado medios dividido en 2 e cuadrado y el signo menos de ahí. Esto es igual a... Se nos van los signos y este 2 sube para arriba. Nos queda en 2 e al cuadrado. Y acá nos queda, se nos van los signos y nos queda 4 e al cuadrado partido en e cuadrado. Se nos van. Y esto nos queda en 2 partido en e al cuadrado, coma 4. Y este sería nuestro gradiente z evaluado en e al cuadrado, coma un medio. Y tendremos el ejercicio resuelto. Eso. El mismo tipo de ejercicio siempre, ¿ya? Así que si siguen esta fórmula, deben estar todos muy bien. ¿Bien? Y con eso ya hemos repasado todos los contenidos para el control 2. Ujú, parece que sí.